Bueno, vamos a hablar con el doctor Gustavo Ferreira, nuestro columnista, un lujo tenerlo de columnista de Derecho Constitucional, profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Mira, Gustavo. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un placer tenerte mañana con vos. Facha, Sí, muy fachero, muy fachero. Muchas gracias. Gustavo, si nos metemos en el proyecto de ficha limpia que se aprobó en Cámara de Diputados, pero se rechazó en la Cámara de Senadores, la semana pasada estuvimos hablando muchísimo del tema, de quién era la responsabilidad, si salía, si no. A vos, vamos a ir y te preguntamos, ¿es constitucional o anticonstitucional? Mira, voy a apelar con un ejemplo del fútbol. Todos los que nos gusta el fútbol siempre queremos que nos den un penal. Lo que pasa es que para que sea penal hay determinadas situaciones que se tienen que dar dentro del área para que sea penal. Si el jugador toca la pelota fuera del área, no es penal. Entonces hay determinadas situaciones que configuran un penal y hay otras situaciones que no configuran un penal. En relación a esto, la ficha limpia, o la llamada ficha limpia, debería proceder en el derecho argentino. Pero ¿cuáles son las condiciones para que se proceda? En el derecho argentino, desde 1853, existe el estado o presunción de inocencia. Es decir, todas las personas somos inocentes hasta que una sentencia firme, repito, una sentencia firme, pasada en la autoridad de cosa juzgada, diga que esa persona es criminalmente responsable. Hasta que no exista la última palabra en un proceso judicial, se mantiene el estado o presunción de inocencia. ¿Cuándo se dice que se está en materia en que existe la sentencia firme? Existe la sentencia firme cuando ya no hay más lugar para apelaciones, ya sea porque la Corte Suprema de Justicia o el Superior Tribunal de la Causa dictó la última resolución, o, por ejemplo, una persona condenada que tenía un plazo para apelar de 10 días, apela dentro del día 12 o el día 13, es decir, 3 o 4 días después, y la sentencia queda firme. El proyecto, que no obtuvo los votos necesarios en la Cámara de Senadores, no seguía este criterio. Es decir, se excluía de la competencia electoral a una persona sin sentencia firme. Por esa razón es inconstitucional. Bien, o sea que fíjate que claro esto porque se hablaba, de hecho el otro día te voy a leer un mensajito que me mandó el doctor César Gioja, dice: cuando una norma está destinada a regular el conjunto es válida, pero cuando es legislada solo para perjudicar a una sola persona es inconstitucional. Y esto que vos nos estás planteando, porque se discutía si en definitiva se quería que sea, pues ya se ponía nombre a la ley, si tenía que ver con el proyecto de ley para que Cristina sea o no sea candidata. Lo que vos nos estás poniendo y diciendo es que en realidad todavía en el caso de esto sería anticonstitucional porque hay que ver este cuidado que vos planteás. Es decir, que no, una cosa es la sentencia y otra cosa es que ya se termine en todas las instancias, incluso hasta de apelaciones. Porque esto es muy sencillo, Angie. Una persona, en la medida que no tenga sentencia firme, quiere decir que no está dada la última palabra, que todavía existe una instancia de apelación. En este caso en particular, que vamos a hablar, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuya apelación en la causa de vialidad se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, es interesante y muy bueno cívicamente que la audiencia sepa que la Corte Suprema, dentro de sus posibilidades, puede ratificar la condena o puede absolverla. Reitero, claro, puede absolverla. Claro. Esas son las posibilidades que tiene la Corte, por eso es el Superior Tribunal de la Causa, y por dicha razón no hay todavía sentencia firme porque se encuentra en etapa de apelación, de impugnación, de ataque a la sentencia. Es decir, Gustavo, que si se hubiera aprobado ficha limpia, la Corte tendría que haber actuado en contra justamente de ese proyecto y no declararlo competente, digamos. No sé exactamente, porque son dos caminos completamente separados. Quienes sostienen ficha limpia, quienes están a favor de ficha limpia, dicen, bueno, con 2 condenas es suficiente para excluirlo. Sí. O sea, pero lo están excluyendo de manera provisoria, porque podría haberse dado este supuesto, que se sancionase la ley de ficha limpia, que hubiese sido publicada, por ejemplo, hoy en el boletín oficial, y que la semana que viene, o en el mes de junio, la Corte Suprema decrete la absolución de Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, al ser absuelta, no se le aplicaría ficha limpia, pero nos quedaremos dentro del ordenamiento jurídico con una ley horrible que dice que por una doble condena de una persona que fue juzgada culpable pero luego inocente, queda excluida la competencia electoral. Bien, en ese caso,
tomamos Cristina como ejemplo porque es la más famosa, digamos, la que todos conocemos como política, y es un caso puntual que podría haber pasado. En ese caso de que no la dejen participar en elecciones, en el supuesto de ficha limpia, allí siempre estamos. La opción que le queda a Cristina hubiera sido una demanda contra el propio Estado, o qué camino Claramente, podría... sí, claramente. En el marco de ficha limpia, si se hubiese sancionado, y vuelvo a repetir, por ejemplo, si hubiese publicado hoy, empezaría a correr un plazo de 15 días para interponer una acción de amparo y demandar la inconstitucionalidad de esa norma. Sí, sí, claramente. Y como medida cautelar, la no aplicación de la norma al caso concreto. Digo Cristina como cualquier otro tipo de personas que también están involucradas y desearían participar en la competencia electoral. Pero si hoy está en la discusión y uno dice, bueno, ok, aquellas personas que se ha demostrado que han sido corruptas, aquellos funcionarios, uno no quiere que sean candidatos. En este caso, ¿cuál debería ser la letra de este proyecto para que sí sea constitucional y sea válido? Para que sea válido constitucionalmente, debería decir sentencia firme. Con sentencia firme puede prosperar, debería proceder la discusión sobre la exclusión de determinada persona del padrón electoral. Bien. Y de la competencia electoral. En ese caso sí, no debería ser candidato, pero no con una sentencia no firme. O sea, con sentencia firme, eso es importante, digamos, que lo remarquemos, que justamente que esto es. Porque en el caso más reconocido, digo el caso más reconocido porque el caso de Cristina es la presidenta del principal partido político de oposición en este momento. Y en general, cuando uno lee las crónicas periodísticas, daría la impresión como que se trata de una cosa mecánica en la Corte Suprema, y esto es un itinerario solamente para confirmar una sentencia. No, es una causa enorme que debe ser estudiada a fondo, que tiene componentes constitucionales, tributarios, penales, hasta civiles. Bueno, los jueces la tienen que examinar con profundidad y podrían, llegado el caso, como acabo de decir, de absolverla de culpa y cargo. Claro. Y en el caso de que sea una sentencia firme, ¿hay una instancia más de apelación a alguna corte internacional? Sí, habría una instancia, pero es por otro motivo, y en ese caso funcionaría ficha limpia. Debo aclarar esto porque es una cuestión muy, muy técnica, pero digamos, la sentencia firme se produce porque no hay más plazo para atacar y ya está dada la última palabra. Y debo repetir que el plazo para atacar puede ser que se lo haya, como alguna vez le pasa a todos los abogados, es decir, se olvidaron el plazo, computaron mal el plazo y al computar mal el plazo quedó firme. Claro. Bien. O sea que, bueno, fue claro. Si cambiándote de tema, la semana pasada se ha escuchado, y la semana anterior también, que el gobierno, tanto el ministro de Economía como el presidente Javier Milei, están hablando de sacar los dólares del colchón en una clara medida de que se necesitan dólares, que quieren que empiece a circular más dólares. Recordemos que ya hubo un blanqueo, que venció la semana pasada, hasta el miércoles. De hecho, salió el ministro hablando antes de que se finalice el blanqueo, con las posibilidades de que la gente que tenía dinero fuera o dinero guardado, que pueda utilizarlo. En este caso están hablando que se puede utilizar hasta $100.000, donde vas a poder comprar electrodomésticos, un auto, terrenos, propiedades. Todavía no ha salido, o sea, han dicho lo que quieren hacer para que la gente utilice la plata que tiene guardada. Veremos cuánto, porque los números que dan en economía no son tan grandes, con lo cual no sé cuánta gente es la que tiene guardada la plata en el colchón. En este caso, hay un debate acerca de que se necesitaría esto pasarlo por el Congreso Nacional para que lo apruebe. Pero el ministro de Economía y el presidente han dicho que sería por resolución. En este caso, ¿se puede hacer por resolución? ¿Puede, digamos, o por decreto el presidente, o sería inconstitucional porque tiene que pasar por el Congreso esta medida? En primer lugar, con lo que voy a decir, una parte de la audiencia va a estar contenta y a otra no le va a gustar mucho. Aquellas personas que pagan todos los años sus impuestos a las ganancias, sus impuestos sobre los bienes personales y otros impuestos, esos impuestos en particular y en general el impuesto sobre los bienes personales, que muchos de los que nos están escuchando en este momento pagan los impuestos sobre los bienes personales, y quiero aclarar que no soy tributarista, sino soy sujeto de bienes personales.
todos los años el contador se comunica, o los contadores, para decirles que hay que pagar determinada cantidad de dinero por determinada cantidad que está depositada en el banco o en fin, en los negocios que esa persona tenga. Y en general se paga un porcentaje importante sobre esa tenencia. Yo no recuerdo exactamente, pero por ejemplo una persona que en San Juan en este momento tenga $150.000 en blanco, completamente en blanco, y denunciados, como corresponde en la declaración jurada de bienes personales, claro, paga una alícuota anual, un porcentaje anual, que me atrevería a decir, porque no me acuerdo de memoria, pero es como mínimo el 0,25 o el 0,50% anual por esa cantidad de dinero. Alto. Claro, entonces esa persona vive en San Juan, en una calle, en una esquina. En la otra esquina vive otra persona de San Juan que tiene esos $150.000, pero que no los tiene declarados ante la autoridad impositiva. Y con este jubileo que se va a hacer ahora, saca los $150.000, los blanquea y los va a utilizar. Entonces dice, el que está en la otra esquina, que viene pagando los impuestos, claro, que viene pagando el impuesto sobre los bienes personales todos los años, porque dice, mirá, yo quiero tener esta plata en blanco, porque el día de mañana le quiero comprar un departamento a mi hija para que vaya a estudiar a Buenos Aires o donde quiera estudiar en cualquier lugar de la República. Y bueno, durante 10 años sobre ese impuesto sobre los bienes personales, terminó pagando como mínimo un 3, un 4, un 5% por tener el dinero. Y el que está en la otra esquina no pagó absolutamente nada. Por eso digo, lo que estoy diciendo seguramente va a poner contentos a algunos y va a poner con disgusto a otros. En una sociedad ordenada y organizada, en una comunidad organizada, no deberían existir estos jubileos, de ninguna manera. Hace más de 30 años, básicamente desde que tengo uso de razón, que se dice que en la Argentina hay más cantidad de dinero no declarada en miles de millones de dólares que aquella que sí efectivamente está declarada. Pongo un ejemplo. En general los economistas dicen que hay una cantidad de dinero no declarada que es casi parecida al total de la deuda externa argentina. Entonces, con estos jubileos, dice, bueno, vamos a sacar el dinero y que se pongan en el mercado. Zanjada esta discusión, el presidente de la República no tiene ninguna competencia para llevar adelante esta medida por sí solo. Él puede enviar un proyecto al Congreso y que el Congreso lo haga. Se trata claramente de una exención impositiva y las cuestiones impositivas se rigen por el principio de legalidad. Es decir, debe existir el tratamiento prioritario en la Cámara de Diputados y luego senadores. Bien, o sea que fue clara. Sí o sí tiene que pasar por el Congreso, porque también estaba la duda de decir, bueno, a ver, si no tenés que decir de dónde sacaste la plata, digamos, puede ser provenir del narcotráfico, de negocios no santos, entonces en realidad tiene que haber una regla que uno se sienta seguro y que haya una seguridad jurídica, seguridad tributaria, y esto que vos decís, claramente, algunos pagan y otros no, entonces eso también genera bastante malestar. Hay una cuestión, se dijo Angie por estos días, que con motivo de uno de los últimos